Saludos, señoras y señores, desde Jaén, cuando los ciclistas descansan tras una etapa dura y en la que no ha habido ninguna concesión al reposo. Pero no adelantemos acontecimientos y vayamos a contar en imágenes la pequeña pero intensa historia de la jornada. En Cabra se situaba el punto de partida para recorrer 136 kilómetros 200 metros hasta Jaén. Hoy sin interrupciones. Una etapa corta, si se quiere, pero de las que pesan en las piernas de cualquier corredor y máxime en estos balbuceos de la temporada ciclista. En Cabra, patria chica de Gómez del Moral, y con una larga tradición ciclista, nuevamente el sol quiso sumarse a la aventura diaria. Acudieron a la Plaza de España numerosísimos aficionados que disfrutaron de lo lindo contemplando a sus ídolos desde cerca. Como es habitual, en el comienzo de cada etapa, el pelotón agrupado recorrió las calles de Cabra antes de proceder a la salida real. Es algo tradicional que ocurre en todas las carreras del mundo y que sirve para acercar al ciclista al público, que a su vez premia el esfuerzo cotidiano de los corredores con su aplauso entusiasta. Se auguraba lucha y a fe que la hubo desde el primer kilómetro. Parece mentira que con las piernas aún sin hacerse a grandes kilometrajes y a los inconvenientes orográficos se pueda correr a promedios muy cercanos a los 40 kilómetros a la hora y con duros repechos por el medio. Pero así fue y así se lo vamos a contar. El legendario Gómez del Moral, hombre y exciclista de la tierra, da el banderazo de la marcha. La carrera se pone en movimiento y en el seno del gran pelotón bullen mil ideas de batalla. En el mismo límite de la villa empieza el primer puerto de la etapa, el de El Mojón de segunda categoría, y allí mismo, sin respiro, empieza la lucha desatada en esta oportunidad por Eduardo Betanzos. Salta como una flecha del pelotón y arrastra tras él al kelme Javier Duc. Después, y con cuentagotas, van saliendo en su captura Alfonso Gutiérrez, Fan Posel, Zapatero, Mauri, Manuel Ángel Iglesias, etc., hasta un total de 14 corredores que se despegan unos cuantos metros del pelotón principal. El puerto no es demasiado duro, aunque su cercanía al punto de partida le convierte en un aperitivo excesivamente indigesto. Alguno al final pagará el esfuerzo. El pelotón, con todas las figuras en su seno, rueda tranquilo y a su aire. Entre olivares, los fugados caminan hacia la cima de El Mojón, donde se han dado cita numerosos aficionados, deseosos de contemplar en la montaña el sacrificio indudable que supone el ascenso, más o menos empinado, a un puerto de montaña. Por el alto, y tras un mini sprint final, el dormilón Antonio Martínez se anota los puntos del paso montañoso. Tras él cruzan Fan Posel, Manuel Ángel Iglesias, Zapatero, Balboa, Rosen, etc. Se baja el puerto a considerable velocidad en dirección a Carcabuey, en el kilómetro 22 de la etapa. Aquí el grupito de escapados lleva una ventaja de 2 minutos acumulados en el descenso. El pelotón rueda despreocupado, sabiendo que aún queda lo más difícil por resolver. Antonio Martínez es el más interesado en la fuga, quizás para repetir su hazaña en solitario de la primera etapa. Pero es inútil. Hoy nadie está para contemplaciones. Priego de Córdoba, kilómetro 30 de la etapa, luce sus blancas casas relumbrantes al sol de febrero. Miguel Ángel Iglesias es corredor del kelme y este año en las filas del CR se despega unos metros de sus compañeros para anotarse el parcial de la meta volante. Es la época de la recogida de la aceituna y no hay tiempo para dejar el trabajo ni siquiera ante el paso de la vuelta. Antes de entrar en la provincia de Jaén se restablece la unidad del pelotón. Se acerca el puerto del Olivo y los ciclistas prefieren llegar a su pie agrupados. Después, cada uno habrá de defenderse como buenamente pueda. Este puerto, el del Olivo, aunque catalogado como de primera categoría, no es demasiado duro ni tampoco de excesiva longitud.
El colombiano Alirio Chizabas, un hombre que ya con su equipo español El Kelme demostró el pasado año sus dotes de escalador, se marcha en solitario hacia la cima, manejando muy bien los desarrollos que, como es norma entre sus compatriotas, no son nunca excesivamente altos. Llega a alcanzar más de medio minuto de ventaja. Esto preocupa en el pelotón, que acelera su ritmo y obliga a estirarse al paquete, mientras algunos, los menos fuertes, comienzan a quedarse rezagados. En estas imágenes se entiende el calificativo tópico de serpiente multicolor aplicado al pelotón agrupado. Chizabas llega a la cima del Puerto del Olivo ligeramente destacado. Solo ha conseguido una renta de 38 segundos, que realmente es demasiado exigua con lo que resta de etapa, 78 kilómetros, y su no excesivo buen bajar. Y una vez más, Renato Piccolo en el sprint final se impone a sus rivales y puntúa segundo para un reinado de la montaña que virtualmente es ya de su propiedad en esta Vuelta a Andalucía. Camino de Alcalá la Real, Alirio Chizabas, sin embargo, mantiene la escapada. La bajada le ha servido para recuperar fuerzas y seguir tentando la suerte. Muy cerca de la población, las diferencias ya son mínimas. El pequeño corredor colombiano sabe que su esfuerzo solo ha servido para significarse en su terreno, en la escalada. No es un corredor de llano y el pelotón, muy agrupado, es una tremenda máquina de devorar kilómetros. En esta panorámica aérea pueden ustedes ver la diferencia que saca el corredor colombiano al resto de sus perseguidores. Ahí está Alirio Chizabas y unos cuantos metros más atrás el gran grupo. De este saltan dos corredores. El inquieto hoy, Miguel Ángel Iglesias, del CR, y Nickman. Ambos son los primeros en establecer contacto con el fugado. Y ya en el inicio al puerto del Castillo de tercera categoría y último obstáculo en la orografía de la etapa, son atrapados por el pelotón con Renato Piccolo como avanzadilla. El alto, pugilato entre dos hombres de media montaña. Renato Piccolo, más motivado, le gana el sprint a José Luis Laguía, con Zuckerwijk como tercero en discordia. Restan 67 kilómetros para la llegada y la batalla, pues, se va a desarrollar en el llano, pese a disputarse la etapa más montañosa de la Vuelta. Hay varios intentos de fuga, como este, protagonizado por Carlos Gutiérrez, Tenuis, Solevet, Bauer, Leclerc y Hafilge, que no prosperan. Los tecas trabajan duro y abortan enseguida cualquier veleidad de hombres peligrosos en la clasificación general. Poco antes de la llegada a la localidad de Martos, el joven Zuckerwijk y el corredor de la Tosiva Hit Imboden prueban la aventura de irse solos hacia la meta de Jaén, que ya se encuentra a menos de 30 kilómetros. Pero todo el peso de la fuga recae en el holandés del Dormilón. Maximino Pérez trata de convencer a Imboden de que releve, pero no lo consigue. Jaén espera, majestuosa en sus piedras milenarias, la llegada de los ciclistas. Y ya a las mismas puertas de la ciudad, en el rápido descenso que conduce a la capital olivarera del mundo, los dos fugados son absorbidos por la avanzadilla del grupo. Por lo tanto, se adivina el sprint masivo. En la meta de Jaén, instalada en la calle Roldán y Marín, se viven momentos de gran interés. La llegada se produce sobre una ligera subida apropiada para un Laguía o un Renato Piccolo. A la entrada de la meta, dentro del último kilómetro, caen Kelly y Argentín. Ello obliga a algunos corredores a perder unos metros para evitar la colisión, entre los que se encuentra Blanco Villar.
En el sprint, el alemán Andreas Kappe se impone a su compatriota del Superconfex Rolf Golf. Blanco Villar llega con 4 segundos de retraso y por lo tanto, y con solo 2 segundos, pierde el maillot amarillo. Y ahí está el nuevo líder de la general en esta Vuelta a Andalucía, que ya ganó hace 2 años. En el pasado consiguió aquí nada menos que 4 victorias. Fue campeón olímpico en el año 1984 y en este habrá de defender mañana su corta ventaja en la contrarreloj granadina. Vamos ya con el capítulo de clasificaciones. En la etapa primero ha sido Andreas Kappe, 3 horas 29 minutos 35 segundos, dando tiempo a Rolf Golf, segundo, y tercero Jesús Blanco Villar a 4 segundos. A 6 segundos todo el pelotón. En la general, primero Rolf Golf, nuevo líder por lo tanto, con 22 horas 22 minutos 34 segundos. Segundo, Jesús Blanco Villar a 2 segundos. Y tercero, Julián Gorospe a 10 segundos. Interesante la jornada de mañana, dividida en 2 sectores. El primero, de 105 kilómetros, 800 metros en línea, se corre entre Jaén y Granada y tiene 2 puertos de montaña por el medio. El del Carretero en el kilómetro 42 de carrera y el de Onitar en el 56. Y por la tarde, el segundo sector, contrarreloj individual y sobre 6 kilómetros 200 metros de difícil orografía. El primer corredor saldrá a las 4 menos cuarto y será decisivo este segundo sector para conocer quién será el vencedor de la Vuelta a Andalucía. Mañana se lo contaremos. Hasta entonces, muy buenas noches.